Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra serie de videos, Entender la matemática. En esta ocasión vamos a hablar de operaciones en el conjunto de los números enteros, pero antes vamos a recordar lo que hicimos en el video anterior. Definimos el orden formalmente en el conjunto de los números enteros y lo hicimos de la siguiente manera. El orden, que voy a denotarlo por los momentos de esta forma, está definido así. La clase definida por nm está por debajo de la clase definida por sit. Significa que la suma de n y t es menor o igual, como número natural, que la suma de m y s. Definido de esa forma, verificamos en el video anterior que el conjunto de los números enteros con ese orden, ya no estoy poniendo el subíndice aquí, es un orden total o lineal, como le dicen otros autores. Eso significa que gráficamente podemos representarlo de esta forma. El número entero 0 lo colocas en algún lugar, en una línea infinita, y por la forma como está definido verificamos que los enteros negativos quedan a la izquierda, o podemos dibujarlos a la izquierda del 0 de esta manera. El menos 1 está inmediatamente antes que el 0, o sea que el 0 vendría siendo como una especie de sucesor del menos 1. A la izquierda estaría el menos 2, a la izquierda estaría el menos 3, etc. Y los números enteros positivos quedarían a la derecha del 0, de esta manera, tal cual como están ordenados los números naturales. Eso lo verificamos en el video anterior. Lo que vamos a hacer en este video es definir la adición y la multiplicación en el conjunto de los números enteros. Recuerda que la clase de equivalencia definida con el número n y el número m representa para nosotros, entre comillas, la diferencia del número n y el número m. Lo ponemos entre comillas porque la diferencia no está definida si n es más pequeño que m. Pero recuerda que nuestra idea es representar esta diferencia mediante un objeto concreto, un conjunto definido en este caso como la clase de equivalencia de nm con aquella relación que definimos en su momento. Entonces, si esta clase representa esta diferencia, es natural definir la suma de estas clases como aquella clase que represente la suma de las diferencias entre A y B y C y D, es decir, esta clase de acá, A más C, B más D, esta clase. Fíjate que esto, si volvemos a nuestra interpretación en términos de diferencia, sería A más C menos B más D, que es equivalente a la suma de A menos B y C menos D. Así que esto concuerda con esa idea que tenemos de que las clases de equivalencia representan diferencias de números naturales. Así que esta es una forma coherente de definir la adición en el conjunto de los números enteros. Como está definido a partir de los representantes de las clases, tenemos que demostrar que así como está definida, no depende de los mismos representantes. Es decir, si yo cambio los representantes de esta clase y cambio los representantes de esta clase, la suma debería ser la misma. Así que tenemos que verificar que está bien definida.
Es decir, supongamos que esta clase está representada por estos números y también por estos números, y que esta otra clase está representada por C y D y también por C' y D'. Hay que verificar que si sumas esta clase con esta, tiene que dar lo mismo que sumar esta clase con esta. Muy bien, ¿qué significa que esta clase sea igual a esta? Significa que A más B' da lo mismo que B más A'. De la misma manera que estas clases sean iguales, significa que C más D' sea igual que D más C'. Debemos tener esto presente para comparar la suma de esta clase con esta con la suma de esta clase con esta. Entonces, si sumamos a este número este de acá, el resultado tiene que ser el mismo que sumar este con este. Tenemos esto de aquí. Ahora, como estas operaciones son entre números naturales y la adición de números naturales es asociativa, es conmutativa, ya eso lo verificamos, podemos asociar y podemos conmutar según nos convenga. Por ejemplo, de este lado podemos agrupar A con C, B' con D', y de este lado B con D, A' con C'. Y ahora, que esto sea igual a esto, implica que esta clase es igual a esta otra. Recuerda que este más este igual a este más este, lo que significa es que las clases son iguales. Entonces, como eso es lo que tenemos aquí, esta clase es igual a esta. Pero esta clase, por definición, es la suma de AB con CD, y esta clase, por definición, es la suma de A', B', C', D'. Es decir, si tenemos una misma clase representada con diferentes números y otra clase representada con diferentes números, al sumarlas, no importa qué representante utilice para las clases, las sumas resultan las mismas. En pocas palabras, está bien definida la adición, así como la definimos. Por supuesto que en la práctica no vamos a calcular la suma de los números enteros de esa forma, usando clases de equivalencia, etc. Porque ya hablamos de los números enteros positivos, los números enteros negativos. Así que vamos a ver cómo funciona la adición de números enteros en la práctica. Por ejemplo, si tienes un número entero positivo, digamos más n, y otro entero positivo, digamos más m, ¿cómo se suman? Fíjate que estamos colocando con este color el símbolo más para representar la adición de los números enteros, mientras que este otro símbolo más lo que significa es que esto es un entero positivo. Esto es un entero positivo, así que el significado de este más aquí es distinto del significado de este otro más acá. Este más significa suma este número entero con este, y este más significa esto es un entero positivo. Este más significa esto es un entero positivo. Así que por eso hacemos esa distinción. Entonces, ¿cómo se suma el entero positivo más n con el entero positivo más m? Bueno, el entero positivo más n significa la clase definida de esta forma, y el entero positivo más m significa la clase definida de esta forma. Aquí ya abandonamos la distinción con los colores porque no hace falta distinguir. Aquí se entiende que esto es sumar esta clase con esta, y esta clase se suma de esta forma: primera coordenada con primera coordenada y segunda con segunda, es decir, n más m en la primera
y 0 más 0 en la segunda. Y esto que está acá representa a la clase, mejor dicho, esta clase representa al número entero positivo definido por el número natural n más m. Conclusión: ¿cómo se suman dos enteros positivos? Te olvidas por los momentos de que son positivos, trabajas solamente con los números naturales n y m, los sumas y el resultado, ese número natural, define un número positivo que va a ser la suma de estos dos. Es decir, para sumar enteros positivos, el resultado es el entero positivo definido por la suma de los números naturales correspondientes, n y m. ¿Cómo sumar enteros negativos? Bueno, de la misma forma. Es decir, analicemos la clase 0n más la clase 0m. Sería en la primera coordenada 0 y en la segunda coordenada n más m. Esto significa el número negativo, el número entero negativo definido por n más m. Conclusión: ¿cómo se suman dos enteros negativos? Bueno, el resultado es el número negativo definido por la suma de los números naturales n y m. Por último, ¿cómo se suma un número entero negativo con un número entero positivo? Vamos a ver. El entero negativo menos n está definido por una clase de esta forma. El número positivo más m está definido así. Si aplicamos la definición, sería 0 más m. En la primera coordenada sería m, n más 0 en la segunda coordenada sería n. En el video anterior hicimos el análisis de lo que significa una clase de equivalencia como esta y obtuvimos esto. Esto representa un número positivo o 0 o un número negativo. Número positivo en el caso en que la primera coordenada sea mayor que la segunda, sería entonces la diferencia. Esta diferencia está definida en este caso porque efectivamente se puede calcular m menos n, ya que m es mayor que n, un número natural. Así que m menos n es un número natural, así que tiene sentido hablar de más m menos n. Eso en caso de que la primera sea mayor que la segunda. Si son iguales, entonces esa clase es la clase del 0, o sea, lo llamamos 0. Y si ocurre que la primera es más pequeña que la segunda, entonces lo que sí está bien definido es la diferencia n menos m. Entonces eso sería un número natural, y el número natural que nos da esa diferencia como número negativo es lo que representa esa clase. Este análisis lo hicimos en el video anterior, y esto lo que dice es que en la práctica, si tienes un número negativo y lo quieres sumar con un entero positivo, lo que tienes que hacer es comparar los números naturales que corresponden. Si el que es negativo, que en este caso es n, es menos n, el entero, el natural, perdón, que lo define, si es mayor que el número natural que define al positivo, entonces el resultado es negativo, y ese negativo está definido por la diferencia entre ellos. Restas a n y le restas m y el resultado es negativo. Si el que es mayor es el positivo, entonces a ese le restas, al número natural correspondiente le restas el número natural correspondiente a el negativo, y entonces el resultado es positivo. Y si los números naturales que definen
al negativo y al positivo son iguales, son el mismo, entonces da 0. Eso es lo que en la práctica todos conocemos como la operación usual de adición entre los números enteros. Así que todo esto es coherente con la teoría conocida. Hemos formalizado la definición de adición en el conjunto de los números enteros aplicando la definición con clases de equivalencia, etc. Toda la construcción formal que hemos estado haciendo es coherente, es consistente con la teoría conocida. Lo que uno hace usualmente en secundaria cuando suma enteros positivos, enteros negativos, etc. Vamos a analizar las propiedades que tiene la adición así como la definimos. Por ejemplo, si tienes una clase, la clase de AB más la clase de CD, por definición es esto. Como aquí la adición es de números naturales y esa adición tiene sus propiedades, podemos aplicarla. Por ejemplo, A más C da lo mismo que C más A y B más D da lo mismo que D más B, y esto por definición es la suma de CD con AB. Conclusión: el orden en que tú sumes los números enteros es irrelevante, el resultado da igual, no importa el orden de los sumandos. Es decir, la adición de números enteros también es conmutativa. También es fácil verificar que es asociativa. Vamos a hacer ese cálculo aquí. Tienes tres clases, sumas primero estas dos y luego a la clase resultante le sumas esta tercera clase. Vamos a ver que eso da lo mismo que sumar estas dos y ese resultado sumárselo a esta primera clase. Entonces vamos a calcular lo que está entre paréntesis primero, que sería esto por definición, y ahora vamos a sumar estas dos clases, que sería a esta suma sumarle E, y eso va en la primera coordenada, y a esta suma sumarle F, y eso va en la segunda. Sería así. Nuevamente aquí en cada coordenada podemos aplicar las propiedades de la adición en los números naturales. Es decir, la adición de los números naturales es asociativa, así que podemos hacerlo de esta forma en ambas coordenadas. Y ahora esto por definición es la suma de la clase de A y B con la clase de estos dos que están entre paréntesis. Nuevamente, esta de acá por definición es la suma de CD con F. Así que en definitiva, sumar estas tres clases se puede hacer de esta forma: primero estas dos y el resultado le sumas la tercera, que hacer primero estas dos y ese resultado sumárselo a la primera. O sea que la adición también es asociativa en el conjunto de los números enteros. La clase del par 00 se comporta como elemento neutro. Fue muy fácil de verificar. Por definición, esto es A más 0 en la primera, B más 0 en la segunda, o sea, la misma clase AB. O sea que la adición en el conjunto de los números enteros tiene elemento neutro. Una propiedad que no tiene la adición en el conjunto de los números naturales es la siguiente: el elemento opuesto. Si tienes la clase AB y tú inviertes el orden en el que están las coordenadas acá, al calcular la suma te va a dar el elemento neutro. Es decir, esto te da A más B en la primera, B más A en la segunda, pero A más B y B más A son iguales, y sabemos que la clase definida por un par de números naturales que son como esto, es decir, la primera coordenada igual a la segunda, eso es la clase del 00 que vimos anteriormente, que era el neutro. O sea que este elemento se comporta como opuesto de este, y como ya verificamos que esta adición es conmutativa, también
tenemos que este sería opuesto de este otro. Vamos ahora con la multiplicación. Queremos definir la multiplicación de un par de clases de equivalencia. ¿Cómo hacemos para definirlo? Recuerda que para nosotros esto representa la diferencia A menos B y esto representa la diferencia C menos D. Queremos que el producto represente algo como esto, el producto de las diferencias A menos B por C menos D. Esto lo hacemos como es usual, ¿no? Con propiedades distributivas aquí. Queremos, en realidad todo esto es un paréntesis, esto es la inspiración para definir este producto. O sea, esto no es nada formal aquí, esto es un borrador, estamos pensando aquí cómo vamos a hacer para definir este producto, pero queremos que no aparezca el signo menos cuando trabajamos con los números naturales, ¿no? No queremos hablar de diferencias, pero sí queremos inspirarnos en las diferencias. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir esto o para reflejar este resultado en términos de clases? Bueno, recuerda que las clases representan una diferencia. Entonces, fíjate, podemos escribir AC más BD, que son los que tienen aquí positivo, perdón, y AD más BC, que son los que tienen negativo aquí, lo ponemos como segunda coordenada y eso nos representaría bien este producto. Es decir, vamos a definirlo así. AB por CD vamos a definirlo como A por C más B por D en la primera coordenada y A por D más B por C en la segunda. Recuerda que esto representa la diferencia de esto y esto, y la diferencia de esto y esto es esto. Así que al hacerlo de esta forma vamos por buen camino. Esto de acá era simplemente para inspirarnos y definirlo así. Fíjate que aquí en esta definición no aparece por ninguna parte el signo menos. No hay diferencias de números naturales por ninguna parte, aunque estamos inspirados en eso. Muy bien, lo definimos así, e igual que antes, tenemos que verificar que así como lo hicimos está bien definido. Es decir, que si cambiamos representantes de las clases, el resultado del producto sigue siendo el mismo. O sea, vamos a hacer como hicimos con la adición. Digamos que la clase AB está representada con A' y B', y la clase CD también está representada con C' y D'. Entonces hay que verificar que si multiplicamos estas dos clases, tiene que darnos el mismo resultado que al multiplicar estas dos clases. ¿Qué significa que estas dos clases sean iguales? Significa esto, ya eso lo dijimos anteriormente, y que estas dos clases sean iguales significa esto. Muy bien, el cálculo que viene a continuación es bastante laborioso, así que vamos a memorizar esto. No es difícil memorizar porque fíjate que en esta igualdad tenemos A y B, en una de los dos aparece uno de ellos con prima y en la otra aparece el otro, es decir, aquí tenemos A sin prima más B con prima y del otro lado tenemos B sin prima y A con prima. O sea que cuando tengamos A más B' podemos cambiarlo por B más A' y viceversa. Cuando tengamos B más A' podemos cambiarlo por A más B'. Y de la misma forma con C y D. Donde aparece C más D' podemos poner D más C' y viceversa. Donde aparece D más C' podemos poner C más D'. Entonces, después de haber hecho muchos cálculos y haber manipulado las expresiones, etcétera, uno puede hacerlo de esta manera. Esta que voy a presentar acá es solamente una manera de hacerlo. Tiene bastantes trucos
te invito a que agarres por tu cuenta lápiz y papel y te pongas a manipular las expresiones, utilizar la hipótesis que tenemos acá y calcular hasta obtener que el producto de las clases son iguales, con prima y sin prima. Quizá tú consigues una manera más rápida de hacerla que la que yo voy a presentar acá. ¿Por qué no? Estamos de acuerdo en que esta igualdad es cierta. Aquí tenemos A'C, aquí tenemos A'C, aquí tenemos BC, aquí tenemos BC, y aquí tenemos A' de' y aquí tenemos A' de'. Lo que hay que hacer es manipular esto de forma adecuada hasta obtener lo que queremos. Queremos llegar a que los productos son iguales con primas o sin primas. Vamos a ver. La idea de escribirlo de esta forma es que aquí podemos sacar el C que está multiplicando aquí a estos dos y de este lado el A' que está multiplicando a estos dos. Si hacemos eso, de este lado tenemos así, C multiplica a A' más B y de este lado A' multiplica a C más D'. Así que ahora de lo que está en el paréntesis lo cambiamos por lo que dice la hipótesis, es decir, quítale la prima a A y pónsela a B, quítale la prima a D y pónsela a C. Quedaría así. Ahora desarrollamos este y desarrollamos este, pero además aquí viene un truco. Vamos a sumar. Fíjate, al desarrollar esto quedan estos tres, al desarrollar esto quedan estos tres, pero vamos a sumarle además B con D y B' con D', ambos lados, B con D y B' con D'. Sigue siendo igual, sigue manteniéndose la igualdad, solo que estamos agregando esto porque nos conviene. Ya veremos que nos conviene. Es allí donde te digo que son los trucos que uno debe aplicar, o bueno, que uno puede aplicar. De este lado estamos observando que B' multiplica a C y a D' de esta forma, y aquí estamos viendo el D que multiplica a B y a A', serían así. Ahora, lo que están en paréntesis, el que no tiene prima, pónsela, y el que tiene prima, quítasela. El que tiene prima, quítasela, y el que no tiene, pónsela. Quedaría así. Y ahora desarrollamos. B' con C', B' con D. A con D, aquí está, y B' con D, aquí está. Justamente ese B' con D que está aquí y que está aquí, podemos eliminarlo y nos quedan solamente estos cuatro términos y estos cuatro términos, que si te fijas es precisamente lo que necesitamos. A con C más B por D en una primera coordenada, A con D, B con C en la segunda, A', C', B', D', primera coordenada, A', D', B', C', segunda coordenada. Estas dos clases son iguales justamente porque este más este, AC más BD, A' de' más B' C', sería este, es igual a este, a D más BC, más este otro. Estas dos clases son iguales gracias a la igualdad que aparece aquí. Recuerda que cancelamos este y este. Así que estas dos clases son iguales, pero por definición esto es exactamente el producto de A con B, C con D, y esto es el producto de los correspondientes, pero ahora con primas. Así que esto nos dice que la multiplicación está bien definida, no depende de los representantes de las clases, así que está bien definida. Repito, te invito a que hagas un cálculo quizá más sencillo que este, no sé, a lo mejor, si no más sencillo, por lo menos con tus propias ideas, para verificar que esto efectivamente
está bien definido. No es la única forma de hacerlo, ¿no? La que yo hice no es la única. Insisto, probablemente tú consigues una más económica, no lo sé. Muy bien. Ok, a partir de esa definición vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Es decir, si tienes dos enteros positivos, ¿cómo se multiplican? Bueno, el entero positivo más n está definido así y más m está definido así. Entonces nuestra definición dice este por este más este por este en la primera coordenada, o sea, n por m, y en la segunda n por 0 más 0 por m, o sea, 0. Pero esto es el entero positivo definido por el producto de n y m. Conclusión: para multiplicar dos enteros positivos, simplemente vas a obtener como resultado un entero positivo que está dado por el producto de los números naturales correspondientes. Es decir, positivo por positivo da positivo, y el resultado simplemente es multiplicar los naturales que corresponden. Si uno de ellos es positivo y el otro es negativo, sería una clase de esta forma por una clase de esta forma. Nuevamente, este por 0 da 0, este por 0 da 0, la primera coordenada es 0 y la segunda coordenada es este por este, n por m, más este por este que es 0, sería n por m. Esto es un número entero negativo definido por este de acá, que es nm. Conclusión: número positivo por número negativo da negativo, y ese negativo está definido por el producto de los números naturales correspondientes. Es decir, más por menos, menos, y multiplica los números naturales, n y m. Si ambos son negativos, tenemos esta clase multiplicada por esta otra. Primera por primera da 0, segunda por segunda da n por m, eso va en la primera coordenada, y en la segunda da 0 por m, da 0, más n por 0, que es 0, entonces sería 0. Esta clase representa un número positivo dado por nm. Conclusión: el producto de dos números negativos es un número positivo y está definido por el producto de los números naturales correspondientes. Es decir, que en la práctica la multiplicación también funciona como la conocemos desde secundaria: más por más, más por menos, menos, menos por menos, más. ¿Y qué pasa con menos por más? Bueno, ya vamos a ver que es conmutativa, por eso vamos a pasar a las propiedades. Multiplicar a por b, mejor dicho, a la clase de AB con la clase de CD, es esto por definición. Y ahora aplicamos las propiedades correspondientes en los números naturales, ¿no? Estos son números naturales, así que aquí podemos aplicar las propiedades de las operaciones. AC es lo mismo que CA y BD es lo mismo que DB. Igual ocurre en la segunda. A por D es lo mismo que D por A, B por C es lo mismo que C por B, y la suma también se puede invertir porque es conmutativa. Y esto representa, por definición, el producto de la clase CD con la clase AB. Conclusión: el orden de los factores no altera el producto. La multiplicación es conmutativa. La asociatividad es un poco más larga, pero simplemente son cálculos de rutina. El producto de estas dos clases es esta, y multiplicar esta por esta tercera clase es la primera con la primera más la segunda con la segunda. Eso va en la primera coordenada, y en la segunda coordenada va la primera con la segunda, está aquí, más la segunda por la primera, que está acá. Desarrolla esto, te queda así, y ahora nuevamente, como estamos trabajando con números naturales, podemos agrupar de forma conveniente
usando las propiedades de la adición y de la multiplicación en el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, aquí podemos agrupar lo que multiplica a A, que sería CE más DF, y lo que multiplica a B sería DE más CF. De igual forma, en la segunda coordenada, lo que multiplica a es CF más DE, y lo que multiplica a B es DF más CE. Esto, por definición, es lo mismo que multiplicar esta clase por esta otra. Recuerda que es primera por primera, sería esto, más segunda por segunda, que sería esto. Y en la segunda coordenada, primera por segunda, que es esto, segunda por primera, que es esto. Y esta de aquí es, por definición, el producto de estas dos clases. Primera por primera, está aquí. Segunda por segunda, está aquí. Primera por segunda, está aquí. Segunda por primera, está aquí. Así que, en efecto, multiplicar estas tres clases se puede hacer de esta forma. Primero estas dos y el resultado multiplicarla por esta. O primero estas dos y el resultado multiplicarlo por esta otra. En pocas palabras, la multiplicación es asociativa. Tenemos un elemento neutro que sería la clase de 1, 0 o de cualquier número natural acá, y acá su sucesor. Si multiplicas a por 1 más b por 0, te da a más 0, a por 0 más b por 1 te da 0 más b, que te da ab, y eso es lo que significa que esta clase funciona como elemento neutro. Como además vimos que la multiplicación es conmutativa, no importa el orden, así que esta clase por esta da esta misma y viceversa, es decir, en el otro orden, esta clase por esta da esta misma, así que este se comporta como elemento neutro. Vamos a resumir lo que hicimos en este video, que ha sido bastante largo y muy laborioso desde el punto de vista de los cálculos, ¿no? Definimos lo que es la adición de números enteros de esta forma. Una clase AB más la clase CD se calcula de esta manera. Es la clase de las sumas coordenada a coordenada. Así definido, es conmutativa, es asociativa y tiene elemento neutro, la adición. Bueno, también tiene elemento opuesto, falta ponerlo aquí como propiedad. Es conmutativa, es asociativa, tiene elemento neutro y cada elemento tiene su opuesto. Eso me faltó ponerlo aquí, cuidado, ¿no? También definimos la multiplicación. La multiplicación sí es un poco más elaborada, sería la primera con la primera más la segunda con la segunda, esa es la primera coordenada. Primera con segunda más segunda con primera, esa es la segunda. Eso vimos que está bien definido, que es conmutativa, que es asociativa y que tiene elemento neutro. Repito, la adición me faltó colocar aquí que cada elemento tiene su opuesto. Y bueno, en la práctica vimos que, por ejemplo, multiplicar dos números positivos da un número positivo, multiplicar uno positivo con uno negativo da negativo, etc. En la práctica, así como están definidas la adición y la multiplicación, funcionan tal y cual como nosotros conocemos la multiplicación de los números enteros, la adición de los números enteros, como nos lo enseñaron en la secundaria. La manera en cómo se suman los números enteros, la manera como se multiplican los números enteros es la misma, solo que aquí estamos dándole formalidad. Recuerda que esta serie de videos lo que pretende es darle fundamento teórico a la matemática que ya conocemos, pero usando
simplemente la noción de conjunto y de pertenencia. Vamos a dejar este video hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo.